Buenas noches. Hoy, 25 de julio de 2019, celebramos el 222 aniversario, los 222 años de la gesta del 25 de julio, de la victoria de Santa Cruz sobre una importante escuadra británica al mando de nada menos que por el entonces contraalmirante Nelson. Pero ¿qué pasó en aquella fecha, en aquellas jornadas del 22 al 25 de julio de 1797? Vamos a verlo. Después del combate naval frente al Cabo de San Vicente, entre una escuadra española y otra británica, el 14 de febrero de 1797, el grueso de nuestra armada quedó bloqueado en el puerto de Cádiz. Mientras la ciudad andaluza, al mando del almirante don José de Mazarredo, evitaba con sucesivas victorias los intentos de desembarco de los británicos, comandados por el almirante John Jervis, este, alentado por su hombre de confianza, el contraalmirante Horatio Nelson, se planteó el ataque al puerto de Santa Cruz de Tenerife, única plaza fuerte y sede de la comandancia militar del archipiélago canario, extraordinaria plataforma atlántica para los intereses en ultramar británicos. A Nelson encargó la empresa y este había más que acreditado su preparación y entusiasmo para acometerla con garantías de éxito. De la bahía de Cádiz, el 15 de julio de 1797, 8 buques de guerra más un navío que lo hizo desde Lisboa, que sumaba 393 cañones y 3.500 hombres, partieron rumbo a Tenerife. Daba Nelson la toma de Santa Cruz como segura. Entretanto, el anciano y sabio teniente general don Antonio Gutiérrez de Otero, comandante general de Canarias, buen conocedor del inglés, a quien había combatido y vencido en varias ocasiones, ordenó la puesta en marcha de un plan de defensa que había diseñado desde que en España entró en guerra con Gran Bretaña ya en octubre de 1796. Desde la atalaya de la Punta de Anaga se avistó la madrugada del 19 lo que no podía ser más que una numerosa escuadra enemiga. Santa Cruz, alertada, aguardaba el inminente ataque. El primer intento de desembarco llegó a la madrugada del 22, pero el acercamiento de las lanchas enemigas hacia la playa del Bufadero fue descubierto por una campesina que se dirigía a Santa Cruz desde el pueblito de San Andrés. Sus gritos alertaron a la guarnición del cercano castillo de Paso Alto, que dio aviso de alarma con 2 sonoros cañonazos. Desbaratada la sorpresa, un segundo intento hicieron los británicos, que lograron desembarcar por la playa de Valleseco. La defensa española se había hecho fuerte en la montaña de Paso Alto, imposibilitando el avance inglés, y de nuevo el enemigo reembarcó en los navíos. El lunes 24, el teniente de artillería de milicia, el lagunero Francisco Grande Giraud, al concluir que por la playa de la Alameda intentarían desembarcar los británicos, solicitó permiso para abrir una tronera y embocar en ella un cañón que pudiera barrer la playa con metralla. Se abrió a pico la tronera y se posicionó un precioso cañón de A16, en cuyo corpachón de bronce rezaba y reza su nombre, el Tigre. Santa Cruz contaba para su defensa con 60 artilleros profesionales, los 247 del Batallón de Infantería de Canarias, los 60 reclutas de las banderas de La Habana y Cuba, 110 marineros de la corbeta francesa La Moutin y 900 campesinos de los regimientos de milicia de La Laguna, Garachico, La Orotava y Güímar, más los de Abona que venían de camino, de los cuales tan solo 200 disponían de mosquetes y 370 eran destinados a servir las piezas de artillería. Y el combate llegó sobre las 2 de la madrugada del martes 25. Desde un barco fondeado en la rada se descubrió acercarse a tierra la multitud de lanchas enemigas. 40 más el cúter Fox, 1.300 británicos. Se dio la voz de alarma desde los castillos y baluarte. La artillería española tronó rasgando el cielo a la luz del fuego que despedían los cañones. El cúter era hundido por el fuego procedente de la batería de San Pedro, con 150 hombres, armas y munición. Clamó ¡fuego! Una y otra vez, como un trueno el teniente Grandi, y el Tigre rugió, despidiendo pólvora incendiada y mortal metralla, desbaratando el desembarco británico hasta alcanzar a Nelson en el brazo derecho, justo cuando su bote a poco estaba de la orilla. El contraalmirante tuvo que ser trasladado al Teseus, donde se le amputó el brazo por encima del codo.
Sí lograron los británicos, en número de unos 700, entrar en Santa Cruz por la caleta de Blas Díaz y el Barranquillo del Aceite. Su plan consistía en reunirse toda la expedición en la zona alta de la Plaza de la Pila y desde allí asaltar el castillo principal, en cuyo mástil izarían una enorme bandera, luego de arrebatar nuestra roja igualda. Pero Nelson y sus hombres no llegaban. En el castillo de San Cristóbal asoló una inicial incertidumbre al no conocerse la situación del batallón, vital para la defensa en tierra de la plaza, hasta que el valiente teniente Sierra logró localizarlo y transmitir las órdenes del general. Se libró un combate brutal con los británicos en las calles y plazas del pueblo, a tiro de mosquete desde las esquinas y cuerpo a cuerpo, a bayoneta calada y a golpes de chuzos y rozaderas, hasta que los invasores, desbordados, sufriendo multitud de bajas, arrinconados por los isleños, se refugiaron en el convento de Santo Domingo. Después de una calculada negociación, aceptaron los británicos la capitulación que generosa y sabiamente ofreció el viejo general español. Así rezaba el documento de rendición: las tropas pertenecientes a su majestad británica serán embarcadas con todas sus armas de toda especie y llevarán sus botes y se les franquearán los demás que se necesiten, en consideración de lo cual se obligan por su parte a que no molestaran al pueblo los navíos de la escuadra británica ni a ninguna de las islas en las Canarias. 24 muertos sufrieron los españoles, los británicos sobre 800 bajas, de las cuales, según el parte de Nelson, 257 entre muertos en combate y ahogados. Los heridos británicos fueron atendidos cristianamente, como escribió el general, gesto que agradeció sinceramente Nelson en carta que constituía el primer documento que firmaba con la temblorosa mano izquierda. Entre Gutiérrez y Nelson hubo intercambio de obsequios y los vencidos, conducidos en barquitos de pesca chicharreros, reembarcaron en sus buques, abandonando las aguas tinerfeñas el 27 de julio, llevando consigo la misiva en la que el general Gutiérrez informaba a la corte en Madrid de aquella gloriosa victoria de Santa Cruz sobre tan poderoso enemigo, el 25 de julio de 1797, día de Santiago Santo, patrón de España y de todas las Españas. No cabe ninguna duda de que la situación geoestratégica del archipiélago canario es excepcional. Está enclavado en el medio del Océano Atlántico, es una puerta natural y plataforma logística hacia 3 continentes, además de encontrarse en flujos marítimos y energéticos que, procediendo de Europa, conducen hacia África y América. Desde el punto de vista de la seguridad, lo más destacado es su aislamiento. No podemos perder de vista la gran distancia que hay del archipiélago a la península ibérica, distancia que en aquella época se veía más agravada, puesto que los medios de transporte con que se disponían, estamos hablando en el siglo XVI, pues eran navales y implicaban un tiempo su desplazamiento, lo cual llevaba consigo que cualquier tipo de refuerzo por motivo de un ataque al archipiélago, tanto para reforzarlo con medios personales o materiales, llevaría mucho tiempo poderlo llevar a cabo. Eso unido, que no estamos defendiendo una única isla, sino que son 7 islas, es decir, son 7 puertas abiertas al mar, con 2 grandes flotas en aquellos momentos enemigas, como eran la flota inglesa y la holandesa, campando a sus anchas por el Océano Atlántico y atacando nuestras islas y creando una sensación de inseguridad absoluta en la población canaria. Esos fueron los motivos por los cuales el rey Felipe II, en 1589, toma la decisión de elegir un teniente general de gran prestigio y de la máxima confianza suya, a don Luis de la Cueva y Benavides, para nombrarle primer capitán general de Canarias, con la misión fundamental de garantizar la seguridad y defensa del archipiélago. Misión
que de forma ininterrumpida han seguido cumpliendo las Fuerzas Armadas desde aquel momento hasta la actualidad. El teniente general Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana era un oficial del Ejército de Tierra con un gran prestigio. No podemos perder de vista que alcanzó el máximo empleo en la jerarquía militar del momento, tras una dilatada carrera militar que ya comenzó con la edad de 13 años sirviendo como teniente en el Regimiento de Granaderos de Burgos. Un año después, con ese mismo regimiento, comienza su despliegue en el extranjero en distintos combates, en este caso en Italia. Es decir, cuando el teniente general Gutiérrez dirige la defensa en Santa Cruz de Tenerife frente al ataque inglés, lleva más de 50 años de servicio, una larga carrera militar que lo ha llevado a muchos puntos, a muchos sitios del mundo, defendiendo los colores de la bandera de España. Inicia, como comenté, de teniente en las guerras de Italia, continúa posteriormente con el Regimiento Mallorca en Uruguay, sirviendo y luchando contra los insurgentes, participa en la recuperación de las Islas Malvinas frente a los ingleses, posteriormente al mando del Regimiento Inmemorial participa en el bloqueo de Gibraltar, siendo después desplegado también en Argel, donde es gravemente herido, aunque posteriormente se recupera de esas heridas, y como ya brigadier, como gobernador militar de Mahón, participa también en la recuperación de la isla de Menorca el 6 de enero de 1782 para el rey Carlos III. Con esto quiero decir que es una dilatada carrera en un ejército de entonces, que era un ejército distinto al de ahora, un ejército de proyección, pero de proyección y combate. Es decir, España proyectaba sus fuerzas armadas, proyectaba su armada y su ejército de tierra para defender la soberanía de sus terrenos que ocupaban una gran extensión. Con lo cual, la experiencia de combate de los mandos y tropa del ejército regular de entonces era muy importante. En 1790, el rey Carlos IV asciende a mariscal de campo al general Gutiérrez y le da la misión y le da el cargo de comandante general de las Islas Canarias, al cambio de lo que sería capitán general de las Canarias. Una vez incorporado aquí a Tenerife, lo primero que hace, como buen profesional que es el general Gutiérrez, es recabar informes sobre la situación de las defensas, la situación de la guarnición en el archipiélago. Pide informe al jefe de ingenieros sobre las fortificaciones, pide informe al jefe de artillería sobre la situación y estado de las baterías de costa, no solamente de sus piezas, de sus cañones, sino también de las dotaciones de artilleros para ver en qué situación se encontraban. Y, por supuesto, también estudia y analiza la situación de los 5 regimientos de milicias que estaban en ese momento desplegados aquí en Tenerife para ver con las fuerzas que cuenta. Una vez analizado todos esos informes, el general Gutiérrez no para allí, sino que remite distintas cartas al ministro de la Guerra solicitando refuerzos. Él ve que la situación puede ser complicada, que no está garantizada la defensa del archipiélago y quiere cumplir con su misión. Y para ello solicita refuerzos a la península, refuerzos que nunca llegaron. Quiero destacar en 1792, para mí un hito importante, que es la creación del Batallón Canarias. Batallón Canarias, batallón profesional, que se crea aquí, en Santa Cruz de Tenerife, y que además 2 años más tarde, con el refuerzo de 3 compañías de milicias, se despliega en Francia y participa en la campaña del Rosellón. 2 años, fundamental, porque en esos 2 años ese batallón adquiere una experiencia de combate vital para luego los altercados y las escaramuzas que tuvieron lugar aquí en Santa Cruz de Tenerife frente a las tropas británicas. Evidentemente, una vez derrotadas las hostilidades en 1796 con los ingleses, Gutiérrez, que sabe la osadía de la Armada británica y su poderío, conociendo además que la flota española está bloqueada en Cádiz, se apresta a la defensa y dispone de todos los medios, aun con la inferioridad en cuanto a recursos humanos y materiales que sabe que tiene, pero dispone de todos los medios posibles para hacer frente a un posible ataque inglés que se produce. Por tanto, y como conclusión, puedo decir que no cabe ninguna duda que la gran experiencia después de una carrera militar de más de 50 años y la serenidad en momentos críticos de la defensa del general Gutiérrez, que además supo aunar las fuerzas militares,
las milicias y los hombres y mujeres de la isla de Tenerife que participaron directamente en aquellos hechos el 25 de julio fueron fundamentales para, cuando tenían inferioridad de medios, ser capaces de derrotar al más prestigioso de los almirantes que ha dado la Armada Británica, a Horatio Nelson. Bueno, pues como el Centro de Historia y Cultura Militar, que las tres patas fundamentales son el Archivo Intermedio Militar de Canarias, la Biblioteca Histórica de Tenerife y el Museo Histórico Militar de Canarias, con estos tres elementos, tanto en el archivo, que se pueden consultar documentos de la época, sobre todo en la época del ataque de Nelson, de la gesta del 25 de julio, el capitán general era el que tenía una autoridad sobre todas las islas y el que dirigía los destinos y regía la normativa. Aparte del alcalde o del cabildo, pues tenía ese mando sobre todas las islas, y todos esos documentos ante las actuaciones, ante ataques, ante pestes, ante desastres naturales, pues todo eso lo pasaba por documentación del comandante general, y todos esos documentos están aquí, se pueden consultar y se pueden ver, y si se han trasladado a algún otro archivo están digitalizados o informados y se pueden consultar, y esa es la gran labor que hace el archivo. La biblioteca también tiene muchos documentos, pero sobre todo ligados a la historia militar de Canarias, y entre ellos pues la gesta, y se procura que todos los documentos que puedan tener relevancia, o todos los libros que puedan tener relevancia sobre la historia militar de Canarias, en particular sobre la gesta, pues estén disponibles en la biblioteca, que se pueden leer o se pueden retirar durante todas las mañanas, lo mismo que en el archivo, durante todos los días laborables. Y el museo, que está abierto excepto los lunes por mantenimiento, todos los días del año, pues bueno, estamos ya llegando casi a un problema de espacio, ¿no? No hemos conseguido habilitar todas las salas porque nos queda un pequeño rinconcito todavía, pero entre las cañoneras y las dos salas del museo pues se le puede dar un repaso a toda la historia militar de Canarias, que es la historia de Canarias. Y luego también tiene un área destinada a las colecciones. Como he dicho, pues debido al discurso museográfico y a que es preferible poder contar una historia, pues no se pueden almacenar, no se pueden exponer todos los fondos. Hay otro tipo de fondos que no están permanentemente expuestos, y en virtud de eso pues se recurre a las exposiciones temporales, que por oportunidad o por órdenes de la superioridad, como este año la gesta de Valer o la Villa Rica de Veracruz o Ambrosio de Espínola, nos ordena el mando y se realizan exposiciones temporales o conferencias que van ligadas también a lo que es la difusión de la cultura de defensa mediante el área cultural, que organiza conferencias, mesas redondas, hace presentaciones de libros. Eso es en conjunto el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Los de mayor importancia histórica, evidentemente, para mí, ¿no?, son el cañón Hércules, que fue el que ayudó a Tenerife a repeler los ataques de Blake y de Jennings, que ya no estaba operativo, estaba fuera de su vida útil en la gesta del 25 de julio y no pudo participar, pero es un cañón que es historia viva, porque ahí, a través de ese cañón, con los espejos, con lo magníficamente expuesto que está, gracias al esfuerzo del señor Ricardo Melchor, que fue el que consiguió que volviera a Tenerife desde el Museo del Ejército. Yo creo que es una obra impresionante, porque esos cañones hablan
dónde se construyeron, de quién lo construyó, eso son historia, ¿no? Porque labrada en los cañones. Yo creo que ese cañón y luego todo lo que es relativo a el ataque de Nelson, porque hay muchos, porque hay documentos y la mesa en la que se firmaron la rendición y luego pues todos los cuadros de la época, pero sobre todo pues eso, algunos documentos originales y sobre todo los Hércules, que para mí es lo fundamental. El tigre ya no está aquí porque está en el ayuntamiento, en el cabildo, estuvo aquí, ahora no está, pero vamos, eso es lo principal. Y algunas piedras que conservamos aquí, algunos escudos que estaban en el castillo de San Cristóbal y que ahora mismo están aquí, y una reproducción del Cristo de Paso Alto que también está aquí, que ahora la queremos, lo ponemos lo sacamos a la misa de las fiestas del barrio del Toscal. Vamos a ver si hacemos también una reproducción para que no se dañen los movimientos. Yo creo que eso es lo que más me toca de los fondos que están expuestos, ¿no? Las maquetas de la rendición, las maquetas de la salida, las maquetas de las fortalezas que entonces defendían Tenerife, todo eso que es la historia de ese momento, pero es que además se reúnen aquí, pues eso, las mesas redondas, la gesta del 25 de julio que hace las recreaciones, con la que tenemos convenio y que tiene sus cañones, el Gato y el Miserable aquí, y los saca para hacer sus recreaciones por Santa Cruz de Tenerife. Pues el contacto es continuo. Lo que creemos que es fundamental pues está expuesto en las salas y lo transmitimos así a los colegios que vienen, gracias a la colaboración de la autoridad portuaria. Muchos colegios, muchos niños con el programa Conoce tu puerto acaban aquí y acaban aprendiendo historia de Tenerife y aprendiendo el 25 de julio, que por supuesto para ellos es un punto muy importante dentro de la historia de lo que es la visita del museo. Como hemos visto, la gesta del 25 de julio fue un acontecimiento fundamental, no solo para Santa Cruz, para Tenerife y para Canarias, sino para el conjunto de toda la nación española. ¿Por qué gesta? ¿Por qué precisamente un acontecimiento tan importante? Bueno, eso es lo que vamos a tratar hoy con tres invitados de excepción, todos grandes conocedores de aquel acontecimiento, y no solo del acontecimiento en sí, sino del entorno histórico en el que sucedieron los hechos y todo lo relacionado también con aquellos protagonistas de un lado y de otro que tuvieron que ver con la gesta del 25 de julio. Así que paso a presentar a nuestros invitados. Bueno, a mi lado está don Emilio Abad Ripoll, que es general de brigada de artillería, diplomado de Estado Mayor por los ejércitos español y estadounidense. Entre los cargos más importantes que desempeñó a lo largo de su dilatada carrera militar figuran los de inspector de artillería del Ejército de Tierra español, jefe de logística para las fuerzas de paz de la ONU en la antigua Yugoslavia. Esta etapa del general Abad es muy interesante, yo la conozco. Algún día tendremos que hacer un programa en el que él nos cuente muchas cosas interesantes que solamente él sabe. También fue jefe de Estado Mayor del Mando y Zona Militar de Canarias, y ya en la situación de reserva fue director del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Actualmente también es miembro de la tertulia Amigos de 25 de julio. Pues mi general, don Emilio. Buenas noches. Buenas noches. Aviso a los telespectadores que los cuatro que aquí estamos somos amigos, por lo tanto vamos a tutearnos a lo largo del programa, porque de lo contrario yo me sentiría extraño y imagino que ellos también. Bueno, a mi izquierda tenemos a don José Manuel Ledesma Alonso, que es cronista oficial de nuestra capital, Santa Cruz de Santiago. Es escritor, es gran conocedor de la historia de nuestro puerto chicharrero y es miembro de la tertulia Amigos del 25 de julio. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, David. Bueno, y a mi derecha también, al otro lado, en el extremo de este arco que hemos formado los cuatro, don Luis García Rebollo, que es capitán de navío del Cuerpo General de la Armada en la Reserva,
hasta entrar, como digo, hasta entrar a la reserva fue comandante naval, por cierto, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Es escritor e investigador naval, premio periodístico de investigación histórica Romeo de Armas y miembro actualmente de la tertulia Amigos de 25 de julio. Bueno, antes de nada quiero, porque es, como se suele decir, creo que hay quien se merece, tiene que recibir las gracias y se merece mucho las gracias por llevar a cabo este programa, Mi Tierra Televisión, que ha tenido la gentileza y yo el honor, la gentileza de invitarme a presentar este programa. Y por supuesto quiero dar las gracias al general Fernández Arteaga, que es el director del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, que es precisamente en su museo, en estas instalaciones históricas donde vamos a celebrar, donde estamos haciendo este programa. ¿Por qué hacerlo aquí? ¿Por qué precisamente en este museo? Pues fundamentalmente porque en este museo se hallan, se custodian, pues nada menos que una serie de objetos reales que tienen que ver con la gesta del 25 de julio, además de cuadros que nos señalan determinados momentos importantes de la gesta, como por ejemplo a mi izquierda hay un cuadro en el que figuran el general Gutiérrez con el capitán Huz y otros personajes del momento firmando la capitulación, nada menos. Y a mi derecha, detrás de don Luis García Rebollo, tenemos una bandera británica enorme, el tamaño yo diría que de 2 sábanas de matrimonio, que fue, junto con otra bandera que tiene bordado el nombre del Emerald, una de las fragatas que componían la escuadra de Nelson. Bueno, pues esta bandera, como digo, estaba destinada a ondear nada menos que en el mástil del Castillo de San Cristóbal. Cuestión que evidentemente no sucedió, afortunadamente. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar. Así que vamos a ir directamente a la primera pregunta. Ya advierto y os digo a los invitados que en cualquier momento, cualquier circunstancia que consideréis interesante, podéis introducirla, ¿vale? Bueno, Emilio, como hemos dicho, nos vamos a tutear. La primera pregunta que quiero hacerte es la siguiente. ¿Con qué fuerzas contaba aquella Santa Cruz de 1709? Defensas de defensa no solamente profesionales, sino también campesinas. Bueno, pues vamos a empezar por lo mío, por la artillería. Y de artillería teníamos 3 castillos, con defensas de costa, 3 castillos, Paso Alto, San Cristóbal y San Juan, o el Castillo Negro, y 11 baterías distribuidas, intercaladas entre los castillos. No había artilleros suficientes para servirlas, por lo que se recurría a los milicianos, de los que luego hablaré, para formar los equipos de piezas necesarios. Entre ellos estaba agregado un famoso teniente que seguro que va a salir luego a relucir, don Francisco Grandi, por supuesto, un héroe santacrucero. Entre ellos estaba incluido entre aquellos que estaban adscritos al Real Cuerpo. Por lo que refiere a infantería, la única unidad que teníamos, que podíamos llamar no profesional en el sentido que decimos hoy día, pero sí del ejército regular, era el Batallón de Infantería de Canarias. Un batallón que se había creado hacía menos de 30 años, que el general Gutiérrez había conseguido duplicar sus efectivos hasta conseguir los 600 hombres, de los cuales unos 200 estaban en Gran Canaria, y que tampoco se encontraba al completo de sus plantillas, no tenía desde luego los 400 necesarios, y que se reforzaba con milicianos procedentes de las milicias, de que ahora hablaré. De hecho, en aquel año habían pedido 40 milicianos y un oficial de cada uno de los 5 regimientos de milicia para reforzar el batallón. Luego estaban las milicias, bueno, también profesionales o fuerzas regulares, estaban las banderas de Cuba y La Habana, que eran una especie de centro de reclutamiento o de banderines de enganche para que fuera gente destinada a los regimientos españoles en la isla de Cuba. Uno de los que fue años antes fue el famoso general Benavides, también el matancero Benavides, que fue como soldado allí. Estaban 110 marineros de la Moutin, una corbeta francesa que se habían sacado los ingleses. De la que hablaremos más adelante. 110 marineros de la Moutin, hombres que no estaban acostumbrados a luchar en tierra, por eso los adscribe Gutiérrez a defender las baterías de costa, pero a base de pegar tiros desde las baterías de costa. Y el grueso, podemos decir, de las fuerzas de tierra eran las milicias. Las milicias eran
una organización desde el principio de la conquista de las islas, de la adhesión de Canarias o de la integración de Canarias en la Corona de Castilla, que se componían de hombres entre los 14 y 60 años de edad, todos los hombres. Había excepciones, había, por ejemplo, los escribanos no formaban parte de ellos, los muleros, los acemileros tampoco, porque eran como los conductores de día, era gente especializada. Los arrieros serían, los arrieros, eso no formaban parte de la milicia. Toda la gente de campo, de albañiles, todo lo que podemos imaginar, formaban parte. Era gente que no tenía mucha preparación, que entrenaban o se adiestraban una vez al mes, en domingo, pegaban un tiro o dos a lo largo de todo lo que duraba su vida militar, y no había armamento para todos. Quiero añadir que en la isla, desde 1770 y tanto, se había reducido mucho la gente que había de milicia, y en el momento de que estamos hablando, de 1797, había 5 regimientos en Abona, en Güímar, La Laguna, La Orotava y Garachico, que en teoría tenían que tener unos 1000 hombres cada uno, pero que no tenían ni mucho menos esas cantidades. Experiencia de combate: el Batallón de Infantería de Canarias había estado en la Guerra del Rosellón 2 años antes, y las compañías de granaderos de los 5 regimientos también habían estado en el Rosellón. Que eran milicianos, pero más experimentados y más instruidos. Pero eran también campesinos. Eran campesinos. Eran campesinos. Pero bueno, cuando van a la Guerra del Rosellón a Francia, claro, lógicamente dice que no tengan hijos, que sean gente robusta, que no tengan ninguna atadura de madre viuda, etcétera, un montón de cosas que podían retenerlo, y no fueron ni mucho menos todos, pero eso ya tenían una cierta experiencia. Sí, en total, perdona que te interrumpo, en total, en uno de los libros de Luis Cola, de Dani García Pulido y tal, habla de unos 1700 hombres, aunque eso no es exacto, porque fueron llegando gente durante los días del 22 a 25, siguió llegando gente. Bueno, curiosamente el regimiento de milicias de Abona, cuando llegó, venían de tan lejos y había acabado todo, pero bueno, pero venían al combate, ¿no? Y no todos vinieron aquí, porque de La Laguna fueron hacia la parte del Mirador del Inglés, toda esa parte de Anaga, a evitar la penetración por Valle Seco hacia la capital de la isla, que era La Laguna. Bueno, ya tenemos una idea de cómo era la fuerza defensora de Santa Cruz. Te voy a interrumpir otra vez, porque se me ha olvidado algo. No, faltan las rondas. Que eso es la ronda que ya sería dentro del plan de defensa. Dentro del plan de defensa, eran civiles, el plan de rondas dentro de la ciudad, 6 rondas dentro de la ciudad, en total unos 200 hombres, gente que no estaba encuadrada en las milicias y que hacían pues lo que hoy podríamos llamar un plan de defensa civil. Sí. Ocuparse de incendios, de heridos, de auxilio espiritual, etcétera. Y que también es que los religiosos, los curas de los conventos y tal, estaban también en la batalla. Movilizados. O sea. También movilizados. Y luego el plan de rondas de mar, que eran los barcos que había en el puerto, ninguno de guerra, que teníamos en el puerto, pues los pilotos eran gente aprovechable, gente que se llama de matemáticas. A esos los ponen de jefes de pieza, unos pequeños cañoncitos violentos, por aquí hay algunos, y los ponen también de rondas de mar vigilando el puerto, en evitación de una sorpresa. De hecho, sabéis que la noche del 25 se da desde un barco la voz de que hay barcos enemigos en el muelle. Se avista primero desde uno de los barcos, efectivamente. Bueno, tenemos ya una idea, como decía, de qué fuerzas, con qué fuerzas contaba Santa Cruz para su defensa en aquel ataque inminente. Pero ¿cómo era el Santa Cruz, José Manuel? ¿Cómo era el Santa Cruz de finales del siglo XVIII? ¿Cómo eran sus calles, sus habitantes, qué oficios había? Cuéntanos un poco al respecto, porque es un tema muy interesante. El castillo de San Cristóbal tenía delante una plaza, se llamaba en principio Plaza de Armas, que era donde la tropa hacía la instrucción. Esa plaza, en el momento en el que estamos, ya tenía importancia e incluso caché, porque se le había puesto la cruz de Montañés, el monumento a la Virgen de Candelaria, por eso ya se llamaba Plaza de la Candelaria en ese momento. Y en el centro... ¿No se llamaba en ese momento Plaza de la Pila? No, ya se llamó Plaza de la Pila en 1706, porque ahí se puso la pila para que la gente pudiera coger el agua que venía de los Montes de Aguirre. Ya era la Plaza de la Candelaria. En el 1797 ya estaba el monumento a la Candelaria puesto, por lo tanto ya la plaza ya tenía el nombre de Plaza de la Candelaria. Pues como decía, ahí
vivían las personas de alto standing, las personas en torno a la plaza. En torno a la plaza. Por suerte o por desgracia, solamente nos queda una casa de pie, que es el Palacio de Carta, el Palacio de la familia Carta, que es una joya, además de la arquitectura tradicional canaria, con su patio interior, las habitaciones dando a ese patio, casa, en este caso es una casa de 3 pisos, un aljibe. El patio se aprovechaba para coger el agua de la lluvia, porque las casas eran de tejas, y se aprovechaban para coger el agua de la lluvia, y el aljibe estaba debajo de ese patio interior. Y además, ahí donde hoy está el Banco de Santander, para los que conozcan Santa Cruz, donde está el Banco de Santander estaba la casa donde era la residencia de los capitanes generales. Si bien en el momento en el que estamos, en 1797, el capitán general tenía su residencia en la calle Villalba, esquina San Francisco, ¿no? Y perdona que te interrumpa, es importante, aunque lo hemos dicho en este pequeño reportaje inicial, la primera autoridad militar y civil en aquel momento era el general Gutiérrez, don Antonio Gutiérrez de Otero, que no lo hemos dicho aquí en este momento, pero sí en el comienzo del programa, en el pequeño reportaje. Santa Cruz ya en esa fecha ya tenía administraciones, porque cuando en 1723 el capitán general se desplaza de la Laguna a Santa Cruz y pone su residencia en Santa Cruz, a él le siguen todas las administraciones. Aquí había menos frío que en la Laguna. Y entonces ya teníamos correos aquí, la administración de correos, que por cierto estaba allí en la Plaza de la Candelaria, la administración del tabaco, la tesorería, etcétera, etcétera. Y estaba también muy cerca, a la izquierda del castillo de San Cristóbal, la Casa de la Aduana, porque la importancia que tenía el puerto hacía que ya tuviéramos una Casa de la Aduana. Perdona, otra vez, es curioso porque realmente, históricamente, España tuvo siempre, a la hora de organizar sus instituciones, sus administraciones, trataban de que todas estuvieran lo más cerca posible las unas de las otras. De ahí eso que tú estás... Por eso la plaza, el centro neurálgico de Santa Cruz estaba en la Plaza de la Candelaria. Las plazas mayores en su... O Plaza de la Pila. En honor a nuestro amigo Luis Cola vamos a seguir llamando la Plaza de la Pila, porque según él es el primer monumento que se coloca en Santa Cruz a lo largo desde la historia, ¿no? Pues al lado del castillo, en el otro lado, en el lado izquierdo estaba la Casa de la Aduana, y en el otro lado estaba la Alameda, la Alameda de la Marina. La Alameda de la Marina, que también se le conoce como de Branciforte, porque el marqués de Branciforte, el capitán general Miguel de la Grúa Talamanca, fue el que tuvo la iniciativa de construirla. Y ahí era pues donde se hacía el paseo y música, donde se ligaba, donde se reunía la gente. Donde los novios, detrás de algún árbol un poquito poblado, se daban el primer beso casco. También. Y donde la charanga de cazadores, que era también militar, pues daba, sobre todo los veranos, los conciertos y los bailes allí. Pues bien, en la Plaza de la Candelaria, o desde la Plaza de la Candelaria, subía a la calle del Castillo. Ya estaba hecha en esta fecha. La calle del Castillo la podíamos denominar la columna vertebral de Santa Cruz. Ojo, la calle del Castillo llegaba en 1797 a donde hoy está Suárez Guerra. Ahí paraba la calle del Castillo porque, fíjate, donde hoy está Capitanía y la Plaza de Weyler estaba el Hospital Militar. Desde Suárez Guerra hasta arriba no había nada. Todo era de Suárez Guerra para abajo. Decía que la calle del Castillo va a servir de columna vertebral. Y va a ser también quien va a separar las dos fuerzas religiosas, los dominicos y los franciscanos. Que los dos tenían la misma religión, pero no se querían mucho. No se querían. Bueno, vamos a avanzar, porque a lo largo de la tertulia algunas otras cuestiones relativas a esto vamos a comentar, pero para que no se nos queden demasiadas cosas tenemos que ir un poquito más deprisa. Luis, a partir de que han escuchado nuestros oyentes al principio, a partir de la batalla del Cabo de San Vicente, el 14 de febrero de ese mismo año, de 1797, de ahí surge, a partir de ese momento, surge la idea, a partir de ahí, de los británicos de atacar Santa Cruz. Pero coméntanos un poco más al respecto, la importancia de la batalla y con qué fuerza contaban los británicos, hasta qué punto eran importantes esas fuerzas de ataque
a la plaza. Bueno, en la batalla de San Vicente los británicos tenían una fuerza de 15 navíos y los españoles tenían algo más, tenían empezó la batalla con 24 navíos españoles y terminó con 19, o sea que perdieron 5 navíos en esa batalla. Fue una batalla determinante en el sentido de que la flota española se tuvo que retirar a los 19 navíos que estaban todavía completos, se tuvieron que retirar a Cádiz, y en esa batalla tuvo también una doble importancia la actuación de Nelson. Primero, como informador de inteligencia, porque Nelson había sido destacado. Los ingleses tuvieron que abandonar el Mediterráneo en 1796, después de los tratados de la Paz de Basilea y del Tratado de San Ildefonso, se unieron la Armada Española con la Armada Francesa y superaron en potencia naval a la Armada Británica en el Mediterráneo, con lo cual la flota del Mediterráneo de Jervis tuvo que abandonar el... Si me enrollo me cortas porque el tema es muy interesante, no. Es apasionante. Acabas de empezar y apenas llevas 2 minutos. O sea que... y tuvo que abandonar, como te digo, Jervis tuvo que abandonar el Mediterráneo en el 96, tuvo que abandonar Córcega. Nelson había tenido una actuación muy importante en Córcega, en la toma de Córcega, de hecho había perdido la visión del ojo derecho allí. Pero antes de la batalla de San Vicente, Nelson también tuvo una actuación importante y fue cuando Jervis abandona el Mediterráneo, deja una serie de barcos, de fragatas y barcos pequeños con el objeto de practicar el corso en las flotas españolas y en los puertos españoles y franceses y también obtener inteligencia. Nelson intenta apresar una fragata española que no consigue, pero sí cuando sale del Mediterráneo sí que va observando todos los movimientos de los barcos españoles y de hecho sigue a la flota que se dirigía a San Vicente, que era la del almirante, la mandaba en aquel momento el almirante José de Córdoba, que no tiene nada que ver con el gran Luis de Córdoba, el que consiguió bloquear las costas británicas en la guerra anterior, pero sí siguió a los movimientos de la escuadra de José de Córdoba hasta San Vicente e informó, se unió a Jervis y le informó de todos los movimientos, los defectos que él había observado de maniobra en la flota de Córdoba, y eso Jervis lo supo aplicar y por eso pues ganó aquella batalla de la cual Córdoba, que todavía le quedaban 19 navíos intactos, se tuvo que retirar a la bahía de Cádiz. En la misma batalla de San Vicente también Nelson tuvo una actuación muy importante, que fue precisamente esa osadía que le caracterizaba y esa supuesta, si no clara, intuición de la situación del campo de batalla. Salió de la línea británica y se dirigió él solo con su barco, el capitán, hacia la línea española y allí tomó 2 barcos y tal. Eso fue una operación criticada, pero que Jervis lo supo valorar. Perdona que te interrumpa, Luis, porque esto es una cosa que yo he leído y quiero que tú me lo confirmes. En cierta medida, uno de los, digamos, de lo que le favoreció a aquella escuadra británica es que la Armada Española venía muy dispersa y, sin embargo, la británica venía en formación de combate. Eso, claro, eso fue una cosa casi parecida a lo que pasó en Trafalgar, ¿no? ¿Es así? Sí, bueno, las causas de la derrota del almirante José de Córdoba fueron varias. Una de ellas es la dispersión que tú dices, que efectivamente iba disperso porque iba haciendo el corso también, iba apresando todos los barcos que veía. Otra era la confianza que tenía Córdoba en su enorme armada de 24 barcos contra una que le habían dicho, según sus informes, de 10 navíos, que era la de Jervis, que luego era mucho mayor. Resultaron 15 o 14. Eran 15, sí, que había sido reforzada. Pero había un mal ya dentro de los barcos españoles que era mucho más importante y era la falta de tripulaciones. Claro. Luego si quiere hablamos de esto, sí, pero los barcos y sobre todo tripulación profesional, ¿no? Tripulación profesional. Sí. Eran barcos extraordinarios, excelentes, eran los mejores barcos de la época, venían de la construcción de Romero Holanda, que era precisamente, pero no tenían tripulantes. Precisamente cuando Córdoba se resguarda en la bahía de Cádiz, por supuesto le cesan y le someten a un consejo de guerra. Y el almirante que le releva es el almirante Mazarredo, que es el que lo primero que hace es dejar barcos sin tripulación y sin equipamiento y pertrechar y tripular barcos, los barcos a los que llegue esa tripulación, ¿no? O sea, que se queda con menos barcos, pero más... Que fueron muy eficaces en la defensa de Cádiz. Por supuesto, todos esos barcos y el sistema de cañoneras de Barceló, que ya había sido inventado por Barceló anteriormente, lo puso en práctica, reunió casi 167 cañoneras, más los barcos de línea que ya estaban operativos y rechazaron 2 veces el ataque de Jervis, que fue planeado precisamente por Nelson, porque Jervis Nelson era el contraalmirante, fue ascendido a contraalmirante después de la batalla de Cabo San Vicente,
Y Hervis le dio no solamente a Nelson la dirección de esos combates contra Cádiz, que el objetivo era precisamente apoderarse de la flota española. Le dio el mando de esa operación y también el planeamiento. Y sin embargo Mazarredo lo rechazó 2 veces y Nelson estuvo a punto de morir. En el primer ataque estuvo a punto de morir. Y bueno, pues a partir de ahí ya... Sí, según cuentan precisamente nuestros queridos amigos y nuestro querido amigo recientemente fallecido, Luis Cola Benítez, pero también Pedro Antonio Quilla y Daniel García Pulido, aquí para que los espectadores sepan, estos libros, estos son algunos de los libros, muy poquitos libros, digo poquitos en relación a todos los que he escrito los componentes de la tertulia, amigos del 25 de julio, y en estos libros, bueno, pues concretamente en este que tengo aquí delante, Fuentes Documentales del 25 de julio de 1797, pues aquí y en estos otros, cada uno de ellos cuenta diferentes aspectos, se dice, con documentación del momento, que con una carta fechada el 21 de abril de 1797, parece ser que en función de una información que Trubrick le pasó a Nelson, Nelson a su vez informó a Hervis de que en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, había una importante suma, eso resultó ser falso por completo, pero había una importante suma valorada en 1.600.000, creo, millones de libras en oro y tal y cual, ¿no? Y eso motivó bastante a Nelson, ¿no? Efectivamente, hubo en enero de aquel año llegaron a Santa Cruz de Tenerife 2 fragatas de la Compañía de Filipinas, que era la fragata San José y la fragata Príncipe Fernando, y eran 2 fragatas que al venir de Filipinas pues venían con cargamento valioso. No fueron a la península porque estaba la flota británica en medio, entonces arribaron aquí a Santa Cruz de Tenerife y esa información le llegó precisamente por Trubrick, que apresó a una de ellas, apresó a una de las fragatas. No te adelante, que lo vamos a comentar. Que eso es un capítulo que vamos a comentar, el apresamiento de la fragata Príncipe Fernando y de la mutina, porque eso tiene un aspecto singular y importante, porque yo adelanto que yo creo que estaremos de acuerdo que eso dio alas, es decir, qué fácil hemos apresado estos 2 barcos, ¿no? Sí. Pero perdona que te interrumpa, sigue, continúa. No, y ese hecho de que había 2 fragatas pues ya indicaba que había botín, había botín en Santa Cruz de Tenerife, pero bueno, además ya lo ha dicho antes José Manuel, en Santa Cruz de Tenerife estaba también la aduana, estaban los almacenes reales, era el principal puerto de Canarias. Y Luis, las fuerzas británicas, es decir, considerar que vinieron 4, si ahora hablamos del puerto. No, es que, perdona, es que el vino. También. Y el vino, ya años antes ya se hacía intercambio, se vendía vino a las colonias inglesas en Norteamérica. Muchísimo vino. Entonces la cantidad de bodegas que había en la calle de la Marina y en la calle de San Francisco. Sí. Ahora hay un tema importante, ahora te comentaré, te preguntaré al respecto. Pero Luis, para pasar a otra cosa y que no se nos quede el tintero, 4 navíos de línea, 3 fragatas, una bombarda y un cúter, un barco rápido, 2.000 hombres, todos instruidos, armados y tal. ¿Podemos considerarla una fuerza potente? Bueno, era una fuerza suficientemente generosa para el adversario que ellos esperaban. Para el adversario, de ahí están los errores de planeamiento, para el adversario que esperaban y para el escenario, o la zona de operaciones, ¿no?, como queramos llamarle, era suficiente. Ese fue el error. La flota estaba constituida, como bien has dicho, 3 fragatas de 74 cañones. No, 3 fragatas de 34, 35 y navíos de línea. Tres navíos de 74 cañones, un navío de 50 cañones y 3 fragatas, una de 38, 36 y 32 cañones. ¿Un navío se podía comparar a un crucero de hoy día o a qué? Sí, se podría. No existe exactamente una comparación en las escuadras actuales, no existe una comparación, pero vendría a ser una especie de intermedio entre una fragata y un portaaviones. Una fragata muy grande. Una potencia de fuego. Pero un navío tenía... Pensemos que San Cristóbal tiene 14 o 15 cañones y el barco trae 70 cañones. 74 cañones. O sea, en total tenían 393. 393 bombas de fuego y las tripulaciones en total, las dotaciones, la dotación es la suma de la tripulación más la guarnición, que es la infantería de marina, pues en total eran unos 3.800 hombres. Sin embargo, eso tenía, bueno, no nos podemos olvidar del cúter,
el cúter también estaba artillado, tenía casi 20 cañones. Sí. Y luego también la bombardera, que la bombardera era un barco muy, muy importante. De hecho, uno de los errores de Nelson fue también traer una sola bombardera. Era la única que podía... Era española, ¿no? Que la habían cogido. Era la Terror. La Terror. Era la Terror. Pero vino con el nombre de Rayo, le cambiaron el nombre. Ahí hay fuentes distintas, depende a quién leas. Bueno, yo lo que leí es que se llamó Terror siendo española, y los ingleses le cambiaron el nombre por el de Rayo. Pero bueno, da igual, hubo una bombardera que además hubo el 24, creo recordar, alguna granada. Y aquí en el Museo de Almeida, se guardan 2 granadas, una intacta y otra que reventó. Y está aquí, se puede ver las auténticas granadas que... Hay una cosa, Jesús, perdona que te interrumpa, y es que efectivamente, como bien has dicho, los 393 cañones y las 3.800 hombres, no todos podían ser desembarcados. De hecho, el desembarco solamente podía ser de 1/3 aproximadamente, como mucho, de los barcos, puesto, y eso da una idea de lo difícil que era manejar aquellos barcos, no solamente la marinería, sino también la artillería de a bordo y los servicios a bordo, o sea que no podías desembarcar más de 2/3 de la gente que llevaba. Sí, bueno, o sea lo vamos a ver un poquito más adelante, pero estamos hablando de que posiblemente desembarcaron al final, el intento de desembarco dice que fueron unos 2.200 hombres, pero realmente desembarcaron unos 700, ¿no? Sobre todo por la extraordinaria labor de la artillería, de la que ahora vamos a hablar. Digo artillería, y el general Abad enseguida se entusiasma. Bueno, vamos a irnos un momentito a publicidad. Agradecemos muchísimo a todos los anunciantes que han apostado por nosotros y con su contribución, pues oye, nos ayudan a hacer este programa. Enseguida estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos hablando, para quien se haya sumado, estamos hablando con el general Abad, con el capitán de navío Luis García Rebollo y con el cronista oficial José Manuel Ledesma. Estamos en el Museo de Almeida, en el Museo del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, y estamos estamos recordando la gesta del 25 de julio, aquel momento en el que Santa Cruz venció nada menos que a una importante armada británica al mando de quien por entonces era contraalmirante Horatio Nelson. Luis, no sé si te quedó algo en el tintero, pero una cosa sí te quería preguntar, para pasar a otra pregunta que quiero hacerle antes que se me olvide a José Manuel. Tú decías, para el ataque que ellos consideraban, para las fuerzas que ellos pensaban que se iban a encontrar, pues 9 barcos, 9 navíos, 3.800 marinos, pero a mí me parece que eran demasiados marinos. Yo creo que eran, ¿tú crees que eran tantos, 3.800? Sí, tú date cuenta de que cada sumando lo que has dicho tú, dotación más guarnición. Más fuerza de tripulación, más guarnición. Tú piensas que cada navío de aquellos, porque los navíos, por ejemplo, de primera clase, ellos los británicos no clasificaban los barcos en navíos, los clasificaban en seis niveles de clasificación según el número de artillería y el número de tripulantes o de dotación que llevaban. Eran navíos de tercera clase, o sea que no eran navíos demasiado... Llevaban 600, el promedio de dotación de un navío de 74 cañones era 600 personas. De una fragata en torno a los 300, un poquito menos quizás. Solo tienes que sumar. O sea, que les hubiera, si hubiesen acertado en los pasos que dieron, que ahora iremos viendo, podían haber llegado a desembarcar 2.000 hombres prácticamente. 1.400, en torno a 1.400, 2.500 hombres. Yo creo que lo intentaron. Sí, lo intentaron. Sí, ahora lo vamos a ver. José Manuel. Perdona, solamente un dato que es importante, porque Nelson no mandaba ningún barco. Nelson llevaba como contraalmirante, llevaba su insignia en el Teseus. En el Teseus. Es que en el Teseus, en Santa Cruz, hay un resto muy, muy evidente y a la vista de todos, que está entre la Rambla
y al final de la Rambla y Avenida Naga, que es el ancla, Es uno el de los ancla. anclas que perdió, que la tertulia no Un ancla que perdió, sí, sí. efectivamente. Bueno, hay un Santa Cruz en aquel momento empezó a ganar importancia, entre otras cosas por su muelle, por su espigón. Pero es que me has vamos a ver, me dejaste y creo que el televidente necesita saber. No, por eso te lo Necesita saber, me dejaste o que nos quedamos en la calle del Castillo como eje central, la columna vertebral, que deja a la derecha a un barrio formado por los franciscanos, que es el barrio del Toscal, que es donde está prácticamente, y enlazo con lo del puerto, está toda la vida portuaria. Es un balcón mirando al mar, desde la calle de la Marina, y ya se ha formado la calle de la Marina, la calle de San Francisco, e incluso hasta la calle de la Rosa. Y entre estas calles existe una cantidad de calles que, curiosamente, todas con nombres de santos, estamos hablando de frailes y de franciscanos, donde estaban las huertas donde se podía o se plantaba las papitas, las lechugas, etcétera, etcétera, e incluso ahí se haría más lo de la cochinilla, las experiencias de la cochinilla se harían en esas huertas del barrio del Toscal. Ahí estaba, como dijimos antes, las bodegas, o sea, todo lo relacionado con el mar. Y en el otro lado del barranco estaba el otro convento, que es el de los dominicos, que ese va a jugar un papel muy importante, que hablaremos más tarde, porque en ese convento ellos, al situarse donde hoy está el Teatro Guimerá y la Recoba Vieja, el Centro de Arte de la Recoba, ellos ahí forman otro barrio que se llamó en aquella época Vilaflor, barrio de Vilaflor, hoy es Miraflor. En esos barrios, para comunicar, lo que hoy es la calle de Imeldo Serí, se le llamaba la calle del Barranquillo, hubo que hacer unas pasarelas peatonales para cruzar de un lado a otro. Y bajamos un poquito más y estamos en la iglesia de la Concepción, y entonces entre la iglesia de la Concepción y el castillo estaban las calles que también van a jugar un papel muy importante, en lo que hablaremos más tarde, la calle de las Tiendas, que es hoy la calle Cruz Verde, la calle de la Candelaria, la calle del Sol, todas esas calles importantísimas con... Sí, estamos hablando, perdóname, José Manuel, porque hay muchos televidentes que van a ver esto en la península e incluso en el resto de las islas, y todo este número de calles se van a perder un poco, pero para que se haga una idea, José Manuel lo que está hablando es precisamente de todo lo que está en torno al castillo, porque por esas calles, por esas callejuelas también hubo combate, también hubo digamos, acción, ¿no? Efectivamente. Y luego, a la pregunta que me hacías, lo del puerto, 10 años antes de la llegada de los ingleses, se había inaugurado el primer muelle de piedra en el archipiélago canario. En 1787 se inaugura un espigón, 127 metros, con escaleras de acceso, o sea, un muelle en condiciones, por fin, llevaban desde el año 1500 que si la caleta de Blas Díaz, que se hacían un muelle y con los temporales se destruía, y por fin agarra, y este muelle tiene en su punta una batería de 7 cañones, batería muy importante también en la historia que vamos a hablar. Además ese espigón parte desde el mismo castillo, o sea, el castillo de San Cristóbal, el castillo principal de la defensa de Santa Cruz, pues de ese castillo prácticamente parte ese muelle, y en ese muelle van a pasar cosas que vamos a continuar. Para los que conozcan Santa Cruz, decirle que el muelle partía exactamente donde está el triple arco de la Alameda, ahí comenzaba el muelle, y ahí es donde que también llegaremos luego, donde Nelson es herido. Sí, en esa playa, un momento crucial del que ahora y termino ya con esto del puerto, la importancia que tenía este puerto por el comercio tan grande que realizaba, dado que era un puerto de escala en todos los viajes a América, de las flotas europeas, de los científicos, de los naturalistas que viajaban de viajes de circunnavegación alrededor del mundo. Fíjate que también 10 años antes de haber llegado Nelson, llegó nada menos que el Capitán Cook. Había llegado el mismo año había llegado William Blake, el que luego todos hemos visto o leído la novela El motín de la Bounty. Sí, el puerto de Santa Cruz está unido de una manera definitiva, impresionante, de una manera decisiva en algunos momentos, pero bueno, de cualquier manera muy unido a la carrera de Indias, a la flota de Indias,
a la primera vuelta al mundo. A la primera vuelta al mundo, que en breve haremos el aniversario del paso de Magallanes con el Cano también, aquí en Santa Cruz, en su apenas 6 días después de haber salido del puerto de Cádiz, camino de Sanlúcar de Barrameda, de camino para esa aventura extraordinaria. Eso, Luis, que es un experto en esa materia, que ya hablaremos en su momento. Pero bueno, hay una cosa que quería preguntarte, Emilio, pero antes una cosa breve. Tenemos que ir un poco más deprisa, porque si no se nos va el tiempo. ¿Por qué eligieron Santa Cruz? Porque podían haber elegido otra isla o en la misma isla por otro lugar. ¿Por qué Santa Cruz? Tres razones fundamentales. La primera, que es la razón estratégica, eso es conocido desde el origen de los tiempos, ¿no? que Tenerife y Canarias, por supuesto, es un lugar estratégico en medio del Atlántico, en medio de todas las rutas conocidas. La segunda razón era el botín, que ya lo hemos hablado, ¿no? Gervis tenía información de que había botín en Santa Cruz de Tenerife, porque desde la liberalización del comercio marítimo por Carlos III, a partir de entonces se establecen 13 puertos en la España de este lado del Atlántico y 24 puertos en la España, digamos, americana, entre los cuales se puede hacer esa libertad de comercio. Uno de esos 13 puertos de este lado es Santa Cruz de Tenerife, el único de Canarias. Eso significa que Santa Cruz de Tenerife era un puerto, el más importante de Canarias, por supuesto, y un puerto muy importante en el Atlántico, donde estaban, como hemos dicho antes, pues los almacenes reales, las aduanas, donde llegaban los barcos con mercancías valiosas. Llegaban en esta parte del Atlántico, llegaban aquí a Santa Cruz de Tenerife. O sea que botín tenía que haber obligatoriamente. Había otra razón que es muy importante y que generalmente no se conoce, y es la crisis que había en las tripulaciones de la Royal Navy. En el mes de mayo, o sea... Crisis de indisciplina incluso. Crisis de indisciplina, sí. La disciplina, o sea, los británicos sometían a sus tripulaciones a una fuerte disciplina para tener esos éxitos que tenían luego en las operaciones, pero eso conllevaba a que era una bomba de relojería en ciertos casos, ¿no? Y de hecho, en el mes de abril, unos meses antes de que llegara Nelson a Tenerife, se amotinó la flota del Canal, o sea, la flota que tenía la base en Spithead, que era la última línea de defensa de las Islas Británicas ante una amenaza exterior, en el mes de abril. En el mes de mayo siguiente se amotinó la flota del Nore, que es la flota del Támesis, entera. De hecho, llegaron incluso a atravesar los barcos e impedir la entrada y salida de los buques a Londres, a bloquear el puerto de Londres. Eso ocurría, ya digo, muy poquito antes de que, mientras Gervis estaba en San Vicente y demás, y Gervis tenía, de hecho, en los barcos de Gervis, en el Culloden, precisamente uno de los barcos que vino aquí a Tenerife, tuvo problemas de amotinamiento, de hecho tuvo que colgar a 15 amotinados de las vergas, y eso, sumado al rechazo de la flota, del intento de bombardeo de Cádiz por parte de Nelson y por parte de Mazarredo en la otra banda, eso creaba una situación de tensión que no le gustaba a Gervis. Las tripulaciones estaban tensas, no las podía mantener ociosas, entonces les tenía que dar acción y botín. Y lo más cercano era Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. Sabía que había botín y había acción. Y además una acción fácil, porque ellos pensaban que esto era, como decían literalmente, una rada abierta y escasamente defendida. Luego, si quieres, tratamos de rada abierta y escasamente defendida. Es que vamos a tratarla, evidentemente. Emilio, hemos dejado para este momento algo muy importante, y es hablar un poco de quién era el general Gutiérrez. Claro, estamos hablando de que el general Gutiérrez se adelantó, porque ya desde octubre de 1796 España estaba en guerra. Carlos IV le declaró la guerra a Jorge III porque estaba hasta las narices de sus incumplimientos permanentes de tratado y demás, ¿no? Entonces, claro, en aquel momento, ya desde entonces, el general Gutiérrez publica un bando, y en ese bando, entre otras, y a partir de ese instante también él planifica lo que es el plan, valga la redundancia, plan de defensa. Entonces te hago dos preguntas en una. Primero, un poquito por encima de quién era el general Gutiérrez y cuán importancia tuvo ese plan de defensa. Bueno, pues el general Gutiérrez era un tipo muy experimentado, un hombre mayor para la edad de la época cuando llega aquí de comandante general. Es una persona que ha recuperado... Tenía 68 años cuando Nelson trató de pisar Santa Cruz.
y Nelson 30 menos o así, 38 o 39. 39 tenía. 39. Ha reconquistado la Gran Malvina a los ingleses, ha colaborado en uno de los sitios a Gibraltar, fue herido en Argel y había recuperado también Menorca, formando parte del Duque de Crillon, de la fuerza del Duque de Crillon, que recupera Menorca para la corona española. Era un hombre experimentado. Teniente coronel era cuando... Teniente coronel ya teniente coronel en las Malvinas y coronel Mallorca, en coronel Menorca. En Menorca. Fue comandante militar de Menorca, comandante militar de Mallorca, y de ahí lo ascendieron a mariscal de campo, vino aquí y aquí ascendió a teniente general de comandante general de Canarias. Y luego, cuanto al plan, en realidad lo que hace Gutiérrez es aplicar un plan. En aquellos tiempos siempre estaban en guerra, España y Francia contra Inglaterra, Inglaterra y Francia contra España, o Francia y España contra Inglaterra. Sí, combinaciones de tres elementos tomados de dos en dos contra el otro siempre. Un triunvirato siempre mal avenido. Entonces habíamos estado en guerra con Francia muy poco antes, la del Rosellón que hemos hablado antes del 93, y entonces ya él recién llegado aquí hace el primer plan de defensa. En el 93. Ese plan de defensa no se aplica porque los franceses no intentan nada contra Canarias, pero cuando cambian las tornas, ahora los enemigos son los ingleses, él piensa que los ingleses van a venir aquí. Él prevé que los ingleses van a venir aquí porque están bloqueados en Cádiz, por la importancia, lo que ha hablado hace un momento Luis, de la enorme importancia de Canarias como punto geoestratégico, con ese plan que ya tienen los ingleses de América, de quitarnos todo lo de América, todo el comercio con América y tal. Él, por supuesto, tiene en cuenta el conocer que la flota española está bloqueada en Cádiz. La flota está bloqueada en Cádiz, y entonces establece el plan de defensa. El plan de defensa es sencillo, defender. Él piensa, los ingleses van a venir a Canarias a por Santa Cruz. No van a venir a por otra ciudad del archipiélago, van a venir a por Santa Cruz. Hay que defender Santa Cruz. Y entonces, en Santa Cruz vuelca el esfuerzo principal de las fuerzas que tiene, hace el plan de atalayeros, que participan los regimientos de milicia con atalayas por toda la isla, por todas las islas en realidad, que fíjate si es curioso y no hay nada nuevo bajo el sol. Se parece mucho ese plan de defensa de Gutiérrez al que hace el general Serrador de defensa de las islas cuando la Segunda Guerra Mundial, con zonas que hay que defender a toda costa, con zonas que hay que vigilar navíos. Todos sabemos que por Anaga no se va a subir nadie, claro, pero hay que defender las playas. Pues se hace un plan muy similar a ese. Las unidades que tiene, esas pocas que hemos hablado antes, reforzar la artillería con esos milicianos, y las unidades de milicianos van protegiendo todas las playas del frente de Santa Cruz, y se queda en la mano con la unidad potente, con el batallón de infantería de Canarias, que lo agrupa, lo tiene donde está el Museo de Naturaleza del Hombre hoy día, donde estaba el hospital, allí lo tiene. Ese es en breve el plan de defensa de la isla. Dime. Bueno, pero pide la enorme, no pide porque él es el que manda en el archipiélago, la colaboración civil. El papel que juega el Cabildo de Tenerife es fundamental. No sé si eso lo tenías apuntado por algún lado o por otro lado. Sí, eso es un tema que... El plan del Cabildo es fundamental. El papel del Cabildo porque apoya es fundamental. El apoyo con pan, incluso con material, con alimentos. Sí. Que teníamos gente distribuida desde Bajamar hasta Candelaria. Cógete todo el arco de Bajamar a Candelaria, y ahí había gente desplegada. No, es que comentábamos un momentito antes, don Emilio y yo, antes de comenzar el programa, comentamos la importancia de la logística, ¿no? Claro, y estamos hablando que 2.000 defensores en números redondos, una situación de no saber incluso hasta cuándo podía durar aquello. Claro, hay que dar de comer a toda esa gente, no solamente armarla, incluso calzarla. Bueno, es una anécdota a Luis que contemos, a los seguro. Campesinos que iban descalzos. Cuando van llegando unidades aquí de los milicianos, muchos llegan descalzos. Claro. De la larga caminata que vienen desde Abona o desde Guímar o desde Garachico, llegan descalzos y necesitan zapatos. Y a la 1:30 de la tarde del día 23 o 24 se recibe en el Cabildo, en La Laguna, una petición del general Gutiérrez de 100 pares de zapatos a la 1:30 de la tarde. 100 pares de zapatos, de alpargatas de esparto, zapatos, lo que fuera en aquel momento, de calzado. A las 4 de la tarde está cumplimentado el encargo. A las 4 de la tarde están los zapatos aquí. Yo hoy día, yo que he estado en Capitanía, si pedimos 100 pares de zapatos a las 1:30 de la tarde a la agrupación logística, yo dudo que a las 4 los tengamos abajo. Claro. Pues se cumplimenta el encargo. La sencillez se cumplimenta el encargo. Y entonces no había vehículos, ni había helicópteros, ni nada. Y venía un tío con 4 burras y ya está, y mulas, y la defensa, y el pan, y el vino, todo lo que se distribuye a la gente aquellos días es impresionante. Claro, nosotros
nosotros sabemos qué sucedió, pero el general Gutiérrez y su plana mayor no sabía qué iba a suceder, con lo cual tenía que prever pues muchísimas incidencias, y entre ellas, como decíamos, pues no solo armar, munición, tal, sino después comer. O sea, si la gente no comía, no rendía. Pero movilizó todas las taonas, todas las panaderías de la laguna y de toda esta parte se movilizaron, y los vecinos que tenían unos hornos un poco grandes en casa también movilizados para hacer pan, y hacían pan a gran escala. A tutiplén, ¿no? Antes de pasar a una pregunta que le quería hacer a José Manuel, si quiero que no se me pase esta, porque si no nos vamos a meter con otra cosa, y es que una vez que estamos, digamos que ya estamos en pie de guerra, tensión en el pueblo, Santa Cruz, el robo de la Mutín y el robo de la Príncipe Fernando, el 18 de abril, la Príncipe Fernando, la compañía de Filipinas, y la Mutín, una corbeta francesa, el 28 de mayo, eso que en cierta medida fue un poco sencillo, fácil para los británicos, por la sorpresa, tal, la oscuridad de la noche, eso pudo darle alas a Nelson cuando recibió esa información. Dice, esto está muy desprotegido. Pues ambas, pudo darle alas y pudo confundirle, porque en abril y en mayo ya hay meteorológicamente, la meteorología es fundamental en Tenerife, y en cualquier escenario de operaciones es fundamental. En abril y en mayo están las calmas, que se conocen las calmas de mayo en la isla, y entonces el tiempo es bastante apacible y demás. No ocurre lo mismo en julio y en agosto, todo lo contrario, no tiene nada que ver. O sea, el escenario de ser un campo llano a ser un campo montañoso, no tiene nada que ver. Sí. Y efectivamente hay algo que no se entiende muy bien. Bueno, esas misiones de exploración que hacía Trubridge y demás, y el mismo Nelson, que lo hizo con la Minerva dentro del Mediterráneo, eran fragatas sueltas que tenía Jervis por todos sitios, pues intentando no solamente obtener inteligencia, sino ver, pues, por ejemplo, la posibilidad de botín, como ocurrió en este caso en Tenerife. El caso es que Trubridge, cuando llega aquí, intenta una argucia y intenta desembarcar una lancha con un oficial, e intenta acercarse al puerto para, bueno, en fin, que se intercambie de prisioneros. Se inventa una excusa ahí poco creíble, que el que estaba entonces de capitán de puerto, que era un alférez de fragata, Carlos Adán, entonces no había comandancias de marina, no había comandante marina, era solamente un oficial de baja graduación. Pues salió también con su lacha a impedirle que se acercara, pues temiendo que el objeto de ese desembarco era precisamente obtener inteligencia de la Rada, ¿no? Obtener dónde estaban las defensas, qué barcos había, si había botín, y le impidió acercarse, no le creyó y se alejó. El caso es que 2 noches después apresó el Príncipe Fernando, que era una de las fragatas de Filipinas, ¿no? O sea, que por la noche lo subieron y la hicieron presa. Entraba dentro de ese contexto de corso que practicaban todos los barcos británicos, barcos sueltos, fragatas sueltas, sobre todo barcos rápidos. En ese espacio de tiempo hay un acercamiento también de un barco, creo recordar, era una fragata, de las que robaron, no recuerdo si fue la Mutín, creo que fue la Mutín. Hay un acercamiento para un intercambio de prisioneros que resultó está relacionado con eso. Es un capítulo muy curioso, pero sí, desgraciadamente en el tiempo del que disponemos difícilmente podemos abarcar todo. Pero quizá Trubridge se fue con la idea de que Santa Cruz era eso, una rada abierta, con una meteorología bonancible, en fin, que quizá esa información también le pudo perjudicar después. Luego cuando estuvimos en Inglaterra hace un par de meses, achacaban a Nelson el haberse creído la información del criado alemán del cónsul francés, sí, que deserta, y les dice, ahí nada más que hay 300 tíos que están muertos de miedo y no preocuparon que eso está chupado. Sí, probablemente, fíjate, yo creo que esa información que fue un prusiano, creo, alemán, prusiano, que estaba en el consulado de Italia, ¿no? De Francia. O de Francia. Era criado del cónsul francés. Claro, yo creo que incluso ese pobre desgraciado trató de congraciarse y dio una información errónea en el fondo, que perjudicó, ¿no? a los ingleses. Él mismo murió el día 25. Sí, murió al lado de Nelson, además. Y probablemente por fuego del Tigre, Pero bueno, vamos a dar un salto en la historia, porque quiero preguntarle una cosa muy bonita, muy emotiva, sobre una cosa muy emotiva a José Manuel. El plan de defensa, desde luego, desde un principio funcionó muy bien, porque parte del plan de defensa, como bien decía el general Abad, consistía en una serie de atalayas. Bueno, pues desde la atalaya de la Punta de Anaga, la madrugada del 19 de julio, habían salido los británicos el 15 de julio
de Cádiz casi todos, pero de Portugal el Leander, el navío de 50 cañones al que se refería el comandante naval. Bueno, pues a partir de ese momento el plan de defensa tuvo una acción importantísima, y es que desde la Punta de Anaga un atalayero, Domingo Palmas parece ser que se llamaba, descubrió en la madrugada aquellos barcos, dio la voz de alarma, y la madrugada del 22 pues se da un hecho trascendental, y es que una agreste que venía de San Andrés caminando para para vender sus productos agrícolas, probablemente yo me lo imagino con una piña de plátanos en la cabeza, era sábado, el 22 de julio era sábado, y allí se hacía en la Plaza de la Pila un mercadillo. Y esa mujer que llevaría de madrugada para coger un buen puesto su producto para vender allí, se encuentra que en el horizonte hay salpicados lo que ella reconoció como unas lanchas. Pensó, no son pescadores. Y como se sabía ya en Santa Cruz que podía haber un ataque británico, pues se había avistado el 19, como digo, la flota empezó a gritar. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Sí, la que tú llamas agreste, que nosotros es como todas las fuentes documentales la denominan, nosotros la hemos puesto la campesina. La campesina. La campesina de San Andrés, que viene con su cesta a la cabeza a vender sus productos, como bien has dicho, a la Recoba, que en ese momento estaba efectivamente en la Plaza de la Pila, donde hoy más o menos está Correos, por ahí, aproximadamente esa altura. Qué pena no saber cómo se llamaría aquella mujer, quién fue. Lo intentamos buscar, buscar. Sí. Pues ya, como tú bien has dicho, ella se da cuenta que algo no era correcto, y que aquellas lanchas intentan desembarcar a la altura ya de Paso Alto, entre Paso Alto y Valle Seco. Cerquita de Paso Alto, entre frente a lo que es el Bufadero, ¿no? La playa sí, más o menos en esa zona. En Valle Seco. Valle Seco, Valle Seco, sí. Entonces empieza a mamporrear porque los soldados están dormidos. Los soldados empiezan a tirar piedras dentro del castillo, y los soldados se despiertan, y a ella le debemos entonces bastante el haber avisado, y haber pudo evitar que la primera oleada de lanchas la evitó esta agreste. Bueno, ella y tu amigo Trubrich. Sí, bueno, es que eso es lo que iba a preguntar ahora. Lo he dejado porque no, que en su honor de ella y de las aguadoras, que también espero que hablemos de ella. Hablaremos de las aguadoras, y además te lo he dejado a ti. Hablar de las aguadoras porque sé que te iba a gustar. Bueno, pues lo dejo entonces, lo de los dos. Ahora cronológicamente. Exactamente. Y aquí iba mi pregunta relacionada precisamente con, en mi opinión, y yo creo que en la opinión de todos, la primera metedura de pata de Trubrich. Y es que cuando es descubierto, la aguadora por fin Trubrich viene con 900 hombres. Con 900 hombres, 40 lanchas que podían haber desembarcado. Igual, bueno, claro, fuego enemigo iba a tener, pero ¿qué pretendía? ¿Un paseo militar? No. Claro. Entonces, decir que ¿hasta qué punto eso, vosotros me dais la opinión vuestra, cómo fue determinante? ¿Pudo ser determinante aquella decisión? Retroceder. Determinante del todo no, pero que puso muchas cartas a nuestro favor, sí. Porque si el tío desembarca, si Trubrich aquellos 900, pese al aviso de esta señora al castillo de Paso Alto, los cañonazos, que toda la ciudad se pone en alerta, eso no se hace en 30 segundos. El tiempo va pasando, la barca tiene que estar muy cerca de la orilla, porque ella oye voces también y todo. O sea que estos desembarcan, giran hacia Paso Alto inmediatamente, que era la idea, tomar Paso Alto, tomar el castillo de Paso Alto, y yo creo que hubieran tomado el castillo de Paso Alto, porque no ha dado tiempo a reaccionar, no ha dado tiempo a traer los hombres que sube Gutiérrez a la altura, ni todo eso. Incluso tenían previsto dirigir los cañones de Paso Alto hacia y entregar Trubrich el parte de intimidación que traía al general Gutiérrez, diciéndole que se retira. Imagínate tú los 4 cañones que tenía Paso Alto, o 5 cañones que tenía hacia el castillo de San Cristóbal, defendiendo el avance de los británicos. Además, los británicos cogían a todo el mundo por la espalda, tal como una vez en tierra cogían a todos por la espalda. Bueno, por eso este fuerte se hace como se hace. Almeida se hace como se hace, con defensa en todas direcciones, como lección aprendida del desembarco porque hasta entonces todos los cañones apuntaban al mar. Claro. Entonces, estamos de acuerdo entonces que aquella decisión fue una torpeza. Una torpeza de Trubrich, sí. Que Trubrich era el capitán del Cuyuden, uno de los barcos,
y de uno de los navíos de línea, y era el segundo de Nelson. Es decir, estamos hablando de un militar con una enorme responsabilidad en aquella empresa, ¿no? Inmediatamente retroceden, yo creo. Sí, Silvi. Bueno, si me permite una pequeña opinión personal. Sí, claro. Trubridge, yo creo que era un poco la antítesis de Nelson. Mientras Nelson tenía una gran osadía y un hombre arrojado, un hombre arrojado, temerario, yo creo. Temerario, Trubridge era todo lo contrario. Trubridge, curiosamente, de esa escuadra muchos llegan al almirantazgo, y sin embargo Trubridge se hunde cerca de Madagascar en un viejo navío sin ascender, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? O sea, y si tú sigues su carrera, siempre y luego hay una cosa durante el desembarco, que luego lo hablamos si quieres, del comportamiento de Trubridge, pero hay que tener en cuenta la primera sorpresa meteorológica, digamos, de la rada, la meteorología. O sea, cuando ellos vienen de la bahía de Cádiz, la bahía de Cádiz es una balsa, y llegan aquí las dificultades terribles que tienen que tener para primero transbordar toda la tropa de desembarco de los navíos a las fragatas, posicionar las fragatas, y luego transbordar todas esas pues soldados de infantería marina y marinería también, que los disfrazaban de soldados de infantería marina, ponían uniformes de infantería marina, meterlos en las embarcaciones, y esas embarcaciones de noche, porque eran noches sin luna, y con ese viento fuerte, rompiendo directamente sobre una costa que no veían porque era noche cerrada, y una costa rocosa. Eso a Trubridge, su instinto de prudencia, le aconsejaría. A lo largo de la carrera de Trubridge hubo un personaje fundamental, que fue el propio Nelson, porque Trubridge y Nelson con 15 años coincidieron en la misma fragata en la que ellos hicieron el periodo de entrenamiento tal y cual. En las Indias occidentales, hicieron por allí una serie de viajes y tal, de entrenamiento, y de ahí viene su amistad. Por eso Trubridge se vino para acá con él, porque era amigo personal de Nelson, muy amigo de Nelson. Además era el mayor, eran de la misma edad. Sí, era de la misma edad, eran del 58. Sí, ahí la fecha concreta del mes de Trubridge no se conoce, pero lo que es claro, que nacieron los dos en el mismo año, eso sí es verdad. Y bueno, efectivamente Nelson decide, yo me imagino que bastante enfadado al verlos regresar, ¿no? Y decide que hay otro ataque, otro desembarco inmediatamente, y en efecto ese desembarco se produce más o menos a las 12 del mediodía, y aquí se da un capítulo también muy emotivo, y es el siguiente, y es que cuando ya el general Gutiérrez, que previendo ese desembarco, posiciona a 200 hombres en la altura de Paso Alto, porque por ese lado trataban de atravesar los británicos, poderle frenar, como efectivamente fue así. El caso es que desembarcan los británicos, cerca de 900 hombres, 800 y pico, pero al ver que ahí no pueden avanzar, pues ellos digamos que se encaraman por el Ramonal, por la montaña del Ramonal, y ahí se establece un combate que no llegó a nada, tiro a tiro a una distancia excesiva, y se da un hecho muy bonito, y es que en un momento determinado entran en acción las aguadoras de Santa Cruz. ¿Y cómo entraron en acción? Pues, José Manuel. Efectivamente, en el Ramonal los ingleses que mueren son los que bajaron a buscar agua. Que es lo que efectivamente, estamos hablando de un 25 de julio, un calor... 22 de julio. Bueno, 22-25 de julio, un calor insoportable, y había una procesión en Santa Cruz. Y un sol terrible. Otra procesión más, y volvemos entonces a la Plaza de la Pila otra vez, porque ahí es donde se suministraban de agua las aguadoras. También es verdad que habían agua en la calle de las Norias, en las aljibes que habían, bueno, y en la mayoría de las casas, pero la profesión de aguadoras, que recorría las casas vendiendo agua, se prestan voluntarias para subir a la altura, para los que o para que se sitúen. La altura estaba en lo alto del barrio de la Alegría, o estaba y está, y arriba estaban todos esos soldados y estas mujeres cargadas con el cántaro de agua a la cabeza,
subieron 1, 2, 3 y volvieron a bajar. Estamos hablando de un risco muy empinado. Un risco bastante empinado. Sin carretera. Hoy subir, no hay carretera, es una pista lo que está hecho, y subir, hay que subir en un coche con tracción, con bastante tracción. Subieron ahí por el risco, muchos irían hasta descalza. Y entonces era lo que quería decir antes, la tertulia conocedora de lo que hicieron estas mujeres, tanto la campesina de San Andrés de antes como las aguadoras de Santa Cruz después. Le hemos hecho 2 monolitos, 2 hitos. Uno está a la altura de Paso Alto, a la altura del castillo de Paso Alto, donde explica efectivamente lo que hizo esta mujer, y el otro está delante del Club Náutico, donde se ve, mira, desde el Náutico miras hacia la altura. Quisimos hacer 2 conjuntos escultóricos, sí, pero para eso no hay dinero, claro. Bueno, a ver si cambian las cosas en ese sentido, porque es una pena que eso sea así. Pero tenemos que ir mucho más deprisa. Las aguadoras suministraron de agua, llevaron toldos, comida. E incluso comida, sí. Claro, sí. Nuestros soldados y campesinos de la laguna que estaban allí tuvieron alimento, agua, incluso estuvieron cubiertos, gracias a las aguadoras. Sí. Sin embargo, al otro lado estaban los británicos con un sol que no veas, sin agua, en fin, con grandes dificultades. Exacto, ¿no? Te dije antes que cuando ya los que habían bajado a buscar agua, los tinerfeños, los españoles los mataron. Entonces, claro, en ese momento Trubrig, en mi opinión, cometió otro error. ¿Para qué estás allí 6 horas ahí recibiendo sol, tal? Quiso reembarcar de noche para evitar que los atacaran. Que los atacaran, y reembarcaron de noche. Pero Trubrig cuenta en su diario que es el peor día de su vida. Sí, que es el peor día de su vida. Que creyó morir varias veces cuando bajaba por la noche la jurada hacia la playa. Nos encontramos en un momento trascendental de la gesta, ¿no? Y es cuando estos británicos tienen que volver a los barcos otra vez. Transcurre el día 23, que hay alguna escaramuza con la bombarda Rayo. Bueno, nos vamos al día 24, porque el día 24 sucede algo trascendental, y es la iniciativa que tiene el teniente Francisco Grandí Giraud, lagunero, teniente de artillería de milicia, comandante del baluarte de Santo Domingo, que era la batería que estaba a la izquierda, mirando al mar, a la izquierda del castillo, porque toma una decisión. Emilio, ¿qué decisión toma? Pues él se da cuenta, lo hemos citado antes de pasada, que todos los cañones estaban apuntando al mar, pero que allí había una playita preciosa, donde está ahora mismo la Alameda, al lado de la Alameda. Al lado había una playita donde estaban las barcas de pescadores, y aquella playita era un lugar extraordinario para el desembarco en el centro de la ciudad, como preveía Gutiérrez, que iban a venir al centro de la ciudad. Y él se percata de esa circunstancia. Y él se percata que no hay nada batiendo aquella playa, y pide permiso al jefe de artillería, al coronel Extraño, y el jefe de artillería pide permiso al general Gutiérrez, y abren una tronera con un cañón apuntando a aquella playa. Un cañón que dice la tradición que se llamaba el Tigre. Y que va a tener un papel fundamental, como todos sabemos, cuando se produzca el desembarco por aquella playa, porque va a ser el que va a evitar todos los que desembarcaron. Las 4 barcas que llegaron a la playa murieron todos, fueron heridos o hechos prisioneros. Las 4 barcas, entre ellos Nelson. Por cierto, que el cañón El Tigre, que ha estado aquí desde prácticamente el principio desde la inauguración de este museo, ahora está en un espacio, en un museo, en un pequeño museo en la Plaza de España. Yo creo que debe volver, y aquí quiero hacer esta reclamación, porque además había un compromiso de estar en ese lugar, el cañón El Tigre, una temporada, y ha pasado, y creo que el cañón El Tigre debe estar aquí en este museo y no cogiendo humedad donde está, porque en el Museo de Almeida tenemos, como decía al principio, todos los objetos que en aquel momento se capturaron, las 2 banderas británicas, cuadros, en fin, armas, y cómo no va, y documentos. Por cierto, antes hablamos del bando. En el museo, quien tenga interés puede leer el bando original, uno de los bandos, o un impreso de aquel momento, y está aquí en el museo, o sea que lo puede leer incluso sobre el bando original. Entonces yo creo que el Tigre, que es un cañón emblemático, como lo es el Hércules, que también se puede ver por otros motivos, se puede ver también aquí en el Museo de Almeida, debe volver al museo. Pero bueno, nos vamos a un momento crucial y vamos a tener que ir un poquito más deprisa, y es cuando el cañón El Tigre
ya se ha posicionado mirando a la playa, como ha dicho el general Abad, y la madrugada del 25 pues se da el desembarco británico más importante, con en torno a 40 lanchas, aproximadamente 1.200 hombres, y el Tigre tiene su actuación estelar, y es que su fuego hiere justamente llegando a la playa, antes de encallar la lancha en la que iba en la proa. Dice Miller, el comandante del Theseus, que iba a la izquierda, según en una carta que él le escribe a Hervey, que él vio cómo era herido por fuego de un lado de la izquierda, a su izquierda, porque Miller iba en una barca un poquito más atrasada de la de Nelson. Ese herido Nelson, en el brazo derecho, cae sobre las tablas de la lancha gravemente, le tienen que hacer un torniquete que le hace su hijastro. Nelson tiene que ser reembarcado en el Theseus, donde allí pues le atiende el cirujano y le cose, le amputa el brazo derecho a la altura del codo y se lo cose por encima del codo. Hay un artículo muy interesante que escribiste tú, Emilio, sobre cómo fue. Lo pueden encontrar ustedes en internet, búsquenlo en la tertulia Amigos de 25 de julio y busquen lo que ha publicado. La rápida recuperación. Dilo tú. La rápida recuperación de Nelson después del 25 de julio. Es muy interesante porque les cuentan todo, le cuenta el autor, todo lo relacionado con el viaje terrible que hizo para la península. Bueno, a lo que iba. En este momento Nelson es herido y reemplazado. En aquella época no había ni había móviles ni historias, con lo cual... ¿Me permites cortar? Sí, no, claro. Es que nos estamos saltando un momento crucial que destacaron cuando estuvimos en Inglaterra el teniente coronel que habló del este, el momento en que el orgullo de Nelson mete la pata, que Nelson decide que va a ser él el que se va a poner al frente de las fuerzas. Ese momento, sí, cuando se ha perdido el efecto sorpresa, cuando los españoles están preparados, pero eso dicho el otro día por un inglés en Inglaterra. Pero es que te me has adelantado. Es que yo iba a preguntar lo siguiente, bueno, y ahora quiero que los dos, que sois los militares, bueno, hable, y es lo siguiente, y es, en ese instante, al ser herido y llevado al barco, quería preguntaros, ¿hasta qué punto fue una torpeza esa decisión de Nelson? Y, es decir, mandar las tropas de desembarco al comandante de la escuadra, a lo que tú te referías, y hasta qué punto fue importante para las tropas en tierra el desconocimiento de qué le pasaba a Nelson, es decir, por qué fue el Nelson herido, qué pasó, ¿no? He ahí la cuestión. Ahora, bueno, pues Nelson, cuando el día 23 están deambulando por aquí, por el mar, cerca de dando vueltas, sus capitanes le empiezan a aconsejar, algunos de sus capitanes, que hay que dar la vuelta y se ha perdido el efecto de sorpresa. Fue hasta Candelaria. Se ha perdido el efecto de sorpresa, los españoles están preparados, ya esto no va a ser un paseo militar como se pensaba, hay mucha más fuerza. Dicen que ha recibido el fuego artillero más grande que han recibido en su vida un oficial británico, dice, al intentar desembarcar, días después, que aquello va a ser otra cosa. Y entonces hay un capitán, que no sé si es Trubris mismo, el que dice, deme 2 fragatas y yo tomo Santa Cruz. Y eso el orgullo de Nelson no lo puede admitir. Nelson dice, no, Santa Cruz la tomo yo, y además ahora yo me voy a poner al frente de las tropas. Le escribe a Hervey y le dice aquello, mañana mi cabeza estará coronada de laureles o de cipreses, pero yo me voy a poner al frente de las tropas. Ese es reconocido el otro día por un oficial inglés en Londres, el tremendo error de Nelson. La culpa la tuvo su orgullo, lo decía él. Segundo, habla tú de la falta del jefe. La falta del jefe. Cuando no aparece Nelson, eso tuvo que ser demoledor para la tropa británica en tierra. Primero déjame hacer algún comentario sobre ese ataque. Pero tenemos que ir muy deprisa, porque muy deprisa, nos queda 10 minutos de programa. Pero yo creo que el error de Nelson, que efectivamente el desconocimiento de la zona, no solamente la meteorología, que ya hemos hablado de ella, que la meteorología también influye, porque él tiene que fondear los barcos muy pegados a la costa, cercanos a la dársena pesquera, para que todas las embarcaciones puedan venir popa a la mar y no se les vuelquen por el camino, con lo que los hace pasar muy cerquita de las baterías. Y luego, efectivamente, Santa Cruz es una rada abierta, pero también es una trampa abierta, porque si tú ves la rada de Santa Cruz y cómo están, desde luego eso lo hizo la España imperial, con mucho conocimiento de lo que hacían. Y el general Gutiérrez era un veterano, era 6 años más veterano que Hervey, o sea que sabía muy bien lo que hacía y cómo disponía sus fuerzas. Si tú observas en un plano la disposición de las baterías de costa y observas el fondeadero y el acceso al muelle, ese camino
pasa por el centro, por el alcance de toda la artillería de la Rada. Entonces era una auténtica temeridad meterse por ahí porque no había cañón que no te pudiera dar. Nelson hace eso, además Nelson es que es lo que digo de Trubridge. Trubridge, curiosamente, pasa por el otro lado, con todo lo demás. Y el único que llega a la playa la única división de lanchas que llega a la playa al lado del castillo es Nelson, que además Nelson se hace acompañar de todos los expertos en la bahía, que era Richard Bowen, que ya había estado con la Terpsichore, cuando el apresamiento del prusiano, de su capitán Miller, en fin, de todos los que podían de Fremantle también, todos los que podían asesorarle o que conocían el entorno fueron con él. Sin embargo, Trubridge, curiosamente, con todos los demás, se van hacia la zona del castillo, que efectivamente la playa les cobra ahí su particular... O sea, ¿tú piensas que el hecho de que Trubridge, Hood y realmente todos entraron por esa zona, por la desembocadura del Barranco de Santos, de la caleta de Blas Díaz, ¿no? Es decir, mirando desde el mar al castillo, para que al menos la gente de Santa Cruz y de Tenerife lo sepan, por la parte izquierda del castillo, mirando desde el mar. ¿Tú crees que eso no fue casual? O sea, que la marea los llevó para ese lado. A mí me hace dudar que profesionales con esa experiencia no pudieran ver la amenaza o la trampa que suponía el muelle del castillo. Sí, bueno, de hecho, el fuego, que aquí eso es importante, el fuego artillero español fue decisivo, porque fue tremendo. O sea, el fuego artillero, hay una carta de un soldado que le escribe a su madre, que publica un guardia de marina que publica en uno de los libros de las fuentes documentales de Pedro Ontoria, de Luis García, de Luis Cola Benítez y de Daniel García Pulido, estos que tenemos aquí en la mesa, que le dice que jamás en sus años de experiencia en la Armada Británica había sufrido un fuego tan demoledor como el que él vio y él padeció en Santa Cruz. O sea, que tuvo que ser tremendo. Entonces, por lo que estás diciendo tú, todos estaban ahí. Sucede pues que en esa misma noche cae herido gravemente Nelson, se hunde el cúter Fox, que eso fue también muy importante, cargado con material, sí, aquí tenemos el cúter hundiéndose, lo pueden ver también los amigos de la historia que vengan al museo, van a ver el cúter Fox, una maqueta escenificando el momento de su hundimiento, y vamos a ir dando un salto porque tenemos que correr ya, y en un momento determinado desembarcan las tropas, la mayor parte de ellas por la parte de la caleta Blas Díaz el Barranco de Santos y tal, y por ahí entran, y definitivamente ahí creo que es cuando las tropas profesionales del Batallón de Infantería de Canarias tienen un papel fundamental. Ibas a hablar de Sierra, ¿no? Sí, pero te lo dejo a ti. Bueno, pues no sabe, General Gutiérrez y su plana mayor o su estado mayor no saben lo que está pasando. No tienen noticias del batallón, que seguía en el lado Perdona, que el general Gutiérrez y toda la plana mayor sabían que estaba en el castillo, en la plana mayor, pero que sabían que si el batallón de infantería tenía un problema, era destruido, era aniquilado, Santa Cruz iba a ser tomada. Sin embargo, el batallón estaba allí intacto, como dice luego Sierra. Hay un teniente que empieza a haber un ambiente de desmoralización en el cuartel general de Gutiérrez, y hay un teniente que se enfada y dicen que, empleando palabras muy gordas que no debía un subordinado utilizar delante de su jefe, les dice que no, joder, que hay que levantar los corazones y qué tal, y pide permiso para salir él del castillo y ver dónde está el batallón, y sale del castillo y localiza al batallón y vuelve diciendo la gran noticia: el batallón está intacto, le dice al general Gutiérrez. Y entonces, cuando el batallón, a los que han desembarcado por donde hoy está el Cabildo, por aquella parte, el Barranquillo del Aceite, los empieza a empujar hacia arriba, hacia el convento de Santo Domingo, hacia la Recoba Vieja y el Teatro Guimerá. Y otro grupo importante, el de Trubridge, que entró por la Consolación, por la batería de la Concepción, pegada al castillo, porque esos de ahí chaquetearon los de la batería de la Concepción. Lo que está claro, porque se nos va el tiempo, es que son los británicos entran, toman no fueron capaces de tomar el castillo de San Cristóbal y dicen, vamos a tomar el convento. Pero es que hay otro grupo, el grupo de Trubridge se queda esperando a Nelson en la plaza de Candelaria, en la plaza de la Pira, donde está hoy el Banco de Santander. Allí arriba se quedan en silencio un buen rato esperando que Nelson venga por la playa de la Alameda, y Nelson no aparece. Pues... Y claro, el desconcierto es enorme. Se juntan a base de las señales de tambor
favores con el otro grupo y se meten ocupan, como dice el vídeo que hay en este local, sin resistencia por parte de los frailes, ocupan el convento de Santo Domingo. Bueno, tenemos que irnos ya a la capitulación, es decir, los británicos que están encerrados en el convento, se sabe que rapiñaron con todo lo que encontraron dentro, en las mesitas de noche y tal de los pobres frailes, y llega un momento en que se tienen que rendir. Tenemos que darnos un salto, porque si no, no nos da tiempo a hablar de esto. Capitulan, y definitivamente yo quiero haceros una pregunta, y esto ya a discreción lo que queráis. Por un lado, primero, la capitulación, es decir, cuando va Hood, primero, ¿por qué no fue Trubrick en lugar de Hood a capitular y a firmar? Primera cuestión, a firmar en el Castillo San Cristóbal con el general Gutiérrez la rendición. Y después, quiero que me digáis, ¿qué os parece la rendición, los términos de la capitulación? ¿Es una jugada maestra de Gutiérrez? Quien queráis, venga, a discreción. Bueno, a Gutiérrez se le ha acusado durante mucho tiempo de pusilánime, de cobarde, por haber dejado marchar a los ingleses como lo dejó marchar a tambor batiente y con sus armas. Eso se lo llegó a preguntar el mismo rey. Ha habido un documento perdido que hoy está aquí, en el archivo militar de aquí mismo, en Almeida, que lo puede leer quien quiera, que fue una carta que Gutiérrez dirigió al rey explicándole por qué había dejado, el rey preguntaba por qué dejó marchar a los ingleses sin embarazar. Y embarazar no quiere decir lo que pensamos hoy, sin ponerle problemas y tal y cual, ¿no? Y Gutiérrez le contesta, pues mire usted, porque ellos ya en tierra van a saber lo que tengo de verdad, de tropas. Segundo, el viento está cambiando, los barcos se van a poder acercar a tierra y tienen una artillería inmensa. La ciudad de Madera. Cuando se den cuenta que no tenemos 8.000 hombres, como decía Trubrick, que había 8.000 y 40 cañones rodeándolos, decía Trubrick, tu amigo, pues se van a dar cuenta y decir, no, lo vamos a intentar de nuevo. O peor, vamos a coger estos ingleses y los vamos a encerrar. Y el resto de la flota, que está tranquilamente en Cádiz con Herby, se viene para acá 20 navíos con y arrasan Tenerife, ¿no? Claro. Dice, por eso lo dejé marchar, y el rey le contestó, hizo usted muy bien. Y ya está. Y además le sacó el pacto de caballeros. El pacto de caballeros le sacó a Nelson el pacto de caballeros. Nelson se comprometió a no atacar ninguna de las Islas Canarias, ni él ni sus aquella escuadra suya. Eso también lo estudió Dani García Pulido, porque poco después hubo otro ataque por el sur, por Adeje, por ahí. Por lo menos la escuadra de Nelson se comprometió a no volver a atacar. Bueno, tenemos que irnos. Pero sí quiero si queréis hacer un último comentario muy breve, por favor, cualquiera de vosotros, Bueno, yo creo cuestión. Que nos queda un poco la incógnita de por qué Nelson, después de irse de Santa Cruz de Tenerife con un brazo menos y tal, por qué es ese mito, ¿no? En un minuto, me lo tienes que decir. En un minuto. Bueno, minuto y medio. Yo creo que tiene la suficiente importancia, y es que Nelson, después de una larga recuperación de 10 meses que estuvo en Gran Bretaña, cuando se incorporó en abril del año siguiente a la flota de Hervins como contraalmirante otra vez, hizo 3 misiones que fueron de extraordinaria importancia estratégica y para la supervivencia de Inglaterra como nación, o de Gran Bretaña como nación, que fue primero, y además con las lecciones aprendidas de Gutiérrez y de Mazarredo en Cádiz, conservaba su arrojo, pero le añadía un plus de prudencia, y fue la batalla de Abukir. Él entró en el Mediterráneo detrás de Napoleón con objeto de interceptarle antes de que llegara a Egipto. Napoleón quería desde Egipto estrangular el comercio británico con la India, que le era vital, y él consiguió destruir la flota napoleónica en Abukir, con lo cual Napoleón, sin aprovisionamiento, se tuvo que abandonar aquel escenario de Egipto y Inglaterra siguió disfrutando de ese comercio desde la India. 2 años después, en 1801, hizo lo mismo en Copenhague, venció a la marina danesa, con lo cual también había un plan de Napoleón de estrangular el comercio británico con Suecia, que le abastecía. A partir de eso, Inglaterra consiguió disfrutar de ese aprovisionamiento, que le era vital también. Y luego ya en 1805, cuando venció, siguiendo esa osadía y esa aversión a las tácticas tradicionales, consiguió vencer a Villeneuve en Trafalgar, y eso tuvo dos consecuencias importantísimas. La primera, que evitó la invasión de Inglaterra con las fuerzas francesas que estaban en Calais, esperando precisamente la flota de tal. O sea, consiguió que Inglaterra sobreviviera como nación.
y luego consiguió también que España, que la Armada Española, que en aquellos momentos tenían extraordinarios barcos, eran los mejores barcos de la época, sin tripulaciones, pero extraordinarios barcos con muy buenos oficiales, siguiera subordinada a una marina mediocre, mandada por mediocres oficiales, porque los oficiales reales franceses habían sido liquidados, y siguió subordinada, y los barcos se fueron hundiendo, escoltando intereses franceses que al final nos invadieron con su enorme ejército, 500.000 soldados. Sí. ¿Querías hacer un último comentario? No sé, yo iba a decir que gracias al hecho, Canarias es España. Claro, eso es fundamental y era y yo completo que 6 años más tarde Santa Cruz es declarada Villa Exenta de la Laguna. Tenemos por primera vez ayuntamiento en Santa Cruz. El rey, como agradecimiento, lo de muy leal, noble e invicta Villa, Puerto y Plaza de Santa Cruz. Años después, capital de Canarias. Y a partir de ese momento, Santa Cruz pasa a llamarse Santa Cruz de Santiago, porque el 25 de julio fue el día de Santiago. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Un último comentario importante, y es que la historia de España está plagada de hechos heroicos, de hechos trascendentes, como el que aquí acaeció el 25 de julio de 1797. Aquellos españoles, aquellos canarios de todas las partes de Canarias que aquí lucharon, porque aquí no solamente había santacruceros, había chicharreros, había tinerfeños de todos los pueblos, había canarios de todas las islas, y españoles en general de otras provincias peninsulares. Aquellos antepasados nuestros merecen nuestro respeto, merecen nuestra consideración. Y este mensaje lo traslado a aquella gente que de una manera un poco frívola e irresponsable dice y manifiesta que se hubiese alegrado, dice qué pena que los británicos no venciesen en aquella batalla, ¿no? Yo creo que eso es, para empezar, una falta de respeto para aquellos antepasados nuestros que se jugaron la vida por sus principios y por su patria. Para ellos va este programa, para nuestros antepasados, para el general Gutiérrez, para las aguadoras, para todos aquellos antepasados nuestros que vencieron el 25 de julio de 1797, a nada menos que Horacio Nelson. De ahí la importancia del comentario de Luis García Rebollo final. Vencer a un gran contrincante siempre tiene mucho más valor que vencer a un mediocre. Santa Cruz venció a un gran contrincante, y Santa Cruz creo que tiene en su haber una de las victorias más importantes, sin duda la más importante que hacía en Canarias, y una victoria fundamental, preciosa para la historia de España. Muchísimas gracias, hasta una próxima ocasión.